hacia finales de este semestre, el Consejo Técnico ha determinado que se debería tener el trazado general del plan de estudios para aprobarse ya sea en este mismo semestre o en el próximo. Desde aquí queremos hacer algunas anotaciones críticas. Consideramos que los espacios de los foros que han ocurrido a lo largo de 2 años en la facultad han permitido exponer diferentes posiciones alrededor del plan de estudios. Consideramos estos espacios como limitados porque no nos permiten tener un debate que nos permita confrontar, que nos permita resolver las diferentes visiones que hay sobre la economía. En este sentido, consideramos que en la actual discusión sobre la modificación del plan de estudios no está claro si en verdad esta propuesta que se va a aprobar del plan de estudios realmente va a emanar de las discusiones de los foros o si ya hay una propuesta acabada. Es decir, no está claro si en la discusión se está planteando tanto la reducción de la carrera como la reducción de las materias de la crítica de la economía política. Acerca de estos temas nos hemos enterado porque digamos que es el trasfondo del debate, el trasfondo de los foros, es una crítica permanente hacia el área, y nosotros consideramos desde la coordinación, desde la Academia de Economía Política, que la lectura de El Capital le permite a los estudiantes tener elementos de discusión, elementos para investigar, herramientas metodológicas para comprender la propia realidad. Y entonces estos elementos virtuosos de la lectura de la crítica de la economía política nos permiten tener un estudiante adecuadamente formado en un contexto en el cual hay crisis económica, crisis social, crisis política y devastación ambiental. Entonces, la comprensión de la crisis es fundamental en nuestra materia y es por eso que hemos convocado a estos destacados intelectuales e investigadores. Es necesario entonces, antes de pasar a la presentación de los ponentes, es necesario entonces insistir que en la actual modificación a los programas de estudios es imprescindible no nada más la participación de las academias, sino también de su propia participación, la participación de los estudiantes. Algo que también hemos criticado es que la información sobre estas discusiones no está presente en la comunidad estudiantil. Solamente un grupo de estudiantes, que son aquellos que tienen representación ante el Consejo Técnico y otras instancias, son los que están participando activamente. Entonces, nosotros aquí venimos a discutir entonces la vigencia de la crítica de la economía política desde 3 diferentes lecturas, pero que convergen en un mismo planteamiento, que es que la lectura de Marx en el siglo XXI no nada más es necesaria e importante para la formación de los estudiantes, sino es irrenunciable porque nos permite entender la actual crisis económica y social que hay en el mundo. Entonces, vamos a tener la exposición de estos investigadores. Voy presentando a cada uno a medida que vayan tomando la palabra. Entonces, voy a presentar a Julio Bolvini, que es el profesor que va a iniciar la exposición. Julio Bolvini Calinca es profesor investigador del Colegio de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1993, tiene un nivel 3, es economista de la UNAM, con maestría en Economía y Desarrollo Económico en el Colegio de México y en la Universidad de Anglia de Gran Bretaña. Tiene doctorado en Ciencias Sociales en el CIESAS de Oriente. Tiene doctorado honoris causa en el Colegio de Postgraduados. Es profesor visitante de las universidades de East Anglia, Bristol, Gran Bretaña, y de la Universidad Iberoamericana. Es premio Fray Bernardino de Sahagún, INA, por la mejor tesis doctoral de Antropología Social. Es un experto y un coordinador, director del Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza, del Plan Nacional, del Plan de Desarrollo de Naciones Unidas,
En 2 ocasiones, miembro del Comité Científico de Investigación sobre la Pobreza, con sede en la Universidad de Bergen, Noruega, consultor en temas de pobreza de la CEPAL, FAO, UNESCO, Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, OIT. De 1971 a 1988 desempeñó diversos cargos directivos en el Gobierno Federal, en las Secretarías de la Presidencia, Programación y Presupuesto, de Turismo y de Energía y Minas, así como en CONACYT y en Coplamar. De 2008 a 2012 fue consejero ciudadano del Consejo de Evaluación y Desarrollo Social del Distrito Federal, especializado desde hace 30 años en pobreza, necesidades básicas y políticas sociales. Sus libros más recientes son Pobreza y Estratificación Social en México, Índice de Progreso Social, una propuesta, coautoría con el Premio Nobel Amartya Sen y Megha Desai de la London School of Economics. Pobreza y Distribución del Ingreso en México, en coautoría con Enrique Hernández Laos, La Pobreza en México y el Mundo, Realidades y Desafíos, y Ampliar la Mirada, un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano, en preparación. Hasta principios de 2014 había publicado 27 libros como autor o coordinador, 63 capítulos en libros académicos y 14 en no académicos, 77 artículos en revistas académicas y ha coordinado 5 números temáticos a revistas académicas. Entonces, le paso el micrófono a Julio Gordillo. Gracias. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Cuando todavía era Escuela Nacional de Economía, por ejemplo, el edificio, ahora es el anexo, era el único edificio de la escuela. Entonces me da mucho gusto venir. Esta es la segunda ocasión en que vengo a hablar en relación a estos intentos, esperemos que se sigan quedando como intentos de reformar los planes de estudio en sentido negativo. Las reformas progresistas para avanzar son siempre bienvenidas, pero ya sabemos que en este país las reformas llevan un sello casi con calavera, ¿no? Es la muerte. Voy a aprovechar el auge que en este momento tiene la lectura del libro de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, que es, como ustedes saben, un caso insólito, un libro de más de 700 páginas que ha vendido casi millones de ejemplares en muy pocos meses y que es materia de comentarios en revistas y ha sido aplaudido por gente de casi todas las orientaciones. Entonces algo debe tener este señor. Es un joven profesor francés de 42 años, economista. Hay una foto de él que está en su aula y atrás está el pizarrón lleno de expresiones matemáticas bastante complejas. Entonces, me pareció interesante transmitirles cuál es la postura de este señor respecto a la economía convencional, que Marx llamaba economía vulgar, que ahora se llama la economía de la corriente principal, mainstream economics, que es teoría neoclásica básicamente, y lo que la señora Robinson llamaba keynesianismo bastardo. Cuando viene la revolución keynesiana, los neoclásicos, nada tontos, se la apropian y convierten el pensamiento de Keynes en una ramita o en un aspecto de su propio pensamiento y lo distorsionan totalmente. Bueno, si un señor tan exitoso lo que dice de la economía convencional puede ser muy importante para una institución tan importante como es la Facultad de Economía de la UNAM, cuando quiere reformar sus planes de estudio. Entonces me parece importante y les voy a dar algunos antecedentes de lo que él mismo narra de sus posturas. No es marxista,
El título del libro no tiene nada que ver con El Capital de Marx, trata muy mal a Marx, lo conoce muy poco, pero sus descubrimientos, sus hallazgos, que es básicamente empíricos de historia económica de los países del primer mundo, historia económica larga. Su gran mérito es que construyó, junto con otros, pero él escribe el libro solo, series históricas muy impresionantes, algunas desde 1700, sobre los rendimientos del capital, sobre la relación capital-ingreso, y sobre la participación del capital y de los ingresos de los trabajadores en el ingreso nacional. Entonces, el tema de la desigualdad es el tema central de la obra de Piketty, pero no es solo desigualdad de ingreso, que es lo que hemos venido haciendo todos mucho tiempo, es desigualdad en la riqueza, es de la desigualdad en la propiedad del capital. Casi no usa el término capital, siempre usa el término riqueza, porque además mete ahí la riqueza de los hogares, no solo la riqueza de las empresas, sino la de los hogares y la de los gobiernos. Bueno, en la introducción de su libro, que se llama El Capital en el siglo XXI, escrito originalmente en francés, se publicó en 2013, hay una traducción al inglés de 2014, que fue la que ha tenido este gran éxito, se ha convertido en bestseller, y está por salir la traducción del Fondo de Cultura Económica al español. Lo anunciaron para este otoño, entonces antes de que termine el año seguramente estará circulando y va a generar, digamos, discusiones, seminarios, y que son muy bienvenidos. En la introducción de este libro, Piketty relata su postura sobre el capitalismo y sobre la corriente dominante de la economía. Pertenece a la generación que cumplió 18 años en 1989, año doblemente significativo por ser el bicentenario de la Revolución Francesa y cuando cayó el muro de Berlín. Nunca, explica, sentí el más mínimo afecto o nostalgia por las dictaduras comunistas. Todo esto lo narra él en la introducción de su libro. Y lo cito: quedé vacunado de por vida en contra de la convencional y perezosa retórica anticapitalista, parte de la cual pareció ignorar el fracaso histórico del comunismo y muy a menudo se negó a procurarse los medios intelectuales necesarios para rebasarlo. No me interesa denunciar la desigualdad o el capitalismo como tales, especialmente porque las desigualdades sociales no representan un problema en sí, siempre y cuando estén justificadas, es decir, fundamentadas en la utilidad común, como lo proclama el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Me puse a revisar la declaración en su original en francés, sus traducciones al inglés y al español, y no es ese el sentido del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos. Se refiere a las distinciones sociales, no a la desigualdad. Efectivamente dice: todos los hombres nacen iguales y permanecen iguales en libertad y en derechos. Punto y seguido. Las distinciones sociales, dice la declaración, solo están justificadas cuando se fundamentan en la utilidad común. Sospecho que esa utilidad, en francés, utilité, se suele traducir también como bien común. Y entonces no está justificando la desigualdad, está justificando las distinciones que son realmente distintas, porque la afirmación fuerte de la declaración en su primer artículo es que nacemos iguales en libertades y derechos y permanecemos iguales. Pero él se deslinda, digamos, no soy un no soy un igualitarista radical solamente, pero dice: lo que sí me interesa es contribuir modestamente a determinar
los modos de organización social, las instituciones y las políticas públicas más adecuadas para implementar con eficacia y eficiencia una sociedad justa. A los 22 años termina su doctorado y es contratado por una universidad de Estados Unidos como profesor. Dice que el reconocimiento precoz de su trabajo lo hizo sentir muy bien, pero supo casi de inmediato que regresaría a Francia muy pronto. Una razón de ello, dice, es que yo no me sentía muy convencido por los economistas norteamericanos. Todos ellos eran muy inteligentes, pero había algo extraño. Yo estaba consciente del hecho que yo no sabía nada de los problemas económicos del mundo. Mi tesis consistió en algunos teoremas matemáticos relativamente abstractos y, sin embargo, a la profesión le gustaba mi trabajo. Me percaté muy pronto que no había habido ningún esfuerzo significativo para recolectar datos históricos sobre la dinámica de la desigualdad desde Kuznets. Ahorita les explico quién es Kuznets. Sin embargo, la profesión continuaba produciendo resultados puramente teóricos sin siquiera saber qué hechos necesitaban ser explicados. Y esperaban la profesión, estos economistas norteamericanos, que yo hiciera lo mismo. Al regresar a Francia me puse a recolectar los datos faltantes. Kuznets es, así lo describe el propio Piketty en la introducción, como el creador del cuento de hadas. Dice que Marx, y antes que él, Ricardo y Malthus, plantearon el apocalipsis para el futuro del capitalismo. Malthus por la población, Ricardo por la renta de la tierra, que iba a hacer que todos los ingresos los absorbieran los rentistas. Marx por la polarización y por tanto la lucha de clases y eventualmente la revolución, eran apocalípticos. Pero Kuznets, economista, siglo XX, 1950, plena celebración de la posguerra, da a conocer unos datos de cómo evolucionó la distribución del ingreso en Estados Unidos, que muestran que la desigualdad creció entre 1914 y 1920 y tantos, y luego empezó a descender hasta llegar a su punto más bajo a la mitad de los años 50. Entonces es la famosa curva de Kuznets. Esto se volvió un dogma de justificación del capitalismo. La desigualdad es brutal en el capitalismo en los primeros periodos, pero después de que llega a un tope empieza a disminuir y llegamos a un mundo mucho más satisfactorio con desigualdad moderada. Pero entonces dice Piketty, esos datos que recolectó Kuznets y analizó llegaban hasta los 50, que es cuando publica su obra, y nunca más se hicieron los análisis del caso. Lo real es que vuelve a subir la desigualdad en Estados Unidos. Entonces el cuento de hadas de Kuznets no se realizó. Dicho esto, lo anterior, Piketty añade unas frases que son ya muy famosas porque la han estado comentando los que han estado comentando el libro. Dice: para decirlo sin rodeos, la disciplina económica no ha superado su pasión infantil por las matemáticas y por una especulación puramente teórica y con frecuencia ideológica, a expensas de la investigación histórica y la colaboración con otras ciencias sociales. Los economistas están con frecuencia preocupados con problemas matemáticos menores que solo a ellos interesan. Esta obsesión por las matemáticas es una manera fácil de adquirir la apariencia de cientificidad sin tener que dar respuesta a las más complejas preguntas que plantea el mundo en que vivimos. Tienen clarísimo cómo es una cobertura falsa las matemáticas para parecer como ciencia de veras y despreciar a las otras ciencias sociales, y
cómo lo que único implica es la negación del mundo real. Dicho lo anterior, añade que su sueño cuando impartía clases en Boston, que fue donde trabajó en Estados Unidos, era hacerlo, dar clases en la École de Haute Étude en Sciences Sociales, la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, en cuyo profesorado han participado guías brillantes como Brodel, Strauss, Bourdieu, Baudelaire. Añade que a riesgo de parecer chauvinista, dice, probablemente admiro a estos académicos más que a Robert Solow o incluso que a Kuznets. Robert Solow es el que inventó las funciones de producción agregadas. Es la economía vuelta un absurdo total. Todo el capital y todo el trabajo de una economía nacional interactúan, buscan un óptimo de maximización y entonces llevan a la nación no el capital concreto de una empresa y los trabajadores concretos, sino todo el agregado. Bueno, pero no niega que admira a Robert Solow. Eso habla de una faceta de él. Aunque dice, lamento que las ciencias sociales hayan perdido en gran medida su interés en la distribución de la riqueza y en las clases sociales desde los años 70. La sociología ya no habla de clases sociales. Son unos pocos sociólogos marxistas como Eric Olin Wright los que siguen escribiendo y haciendo estudios sobre clases sociales. Termina diciendo que la economía nunca debió divorciarse de otras ciencias sociales y que solo puede avanzar en conjunción con ellas. Dice, las ciencias sociales en conjunto saben muy poco para estar perdiendo el tiempo en tontas disputas disciplinarias. Si hemos de progresar en nuestro entendimiento de la dinámica histórica de la distribución de la riqueza y la estructura de las clases sociales, debemos obviamente adoptar un enfoque pragmático y valernos de los métodos de los historiadores, sociólogos y politólogos, además de los economistas. En mi opinión, termina diciendo ese párrafo, este libro, se refiere a su libro, es tanto una obra de historia como de economía. Es muy importante que sea Piketty, el economista de mayor éxito en muchos decenios, el que formule estas críticas a lo que Marx llamó la economía vulgar y que hoy se le conoce como la economía de la corriente principal. En medio de la crisis más severa del capitalismo, desde la Gran Depresión, los economistas parecen no haberse percatado que su disciplina está en una severa crisis y hasta plantean reformas que seguramente van orientadas a aumentar los contenidos de esa disciplina que está en crisis. Si de alguien se espera que explique las causas de esta gran crisis y recomiende con fuerza las medidas necesarias para superarla, es de los economistas. Sin embargo, como lo ha expresado Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, su disciplina no tiene la respuesta de cómo salir de las crisis. Es la confesión de fracaso total, de la impotencia total de la economía convencional ante la crisis. Obviamente no pueden tenerlas si su cuerpo teórico no tiene relación con el mundo real. Si, como dice Piketty, su especulación es puramente teórica y muy cargada ideológicamente. Si desprecian la realidad a tal grado que es famosa la expresión de un destacado miembro de la profesión, quien, confrontado con la crítica de que los supuestos de su disciplina no se daban en el mundo real, contestó: peor para el mundo real. Una crítica similar a la de Thomas Piketty, pero más radical, surgió en el año 2000 en Francia, el movimiento por una economía post-autista, que califica la economía, la ciencia económica vigente o dominante como autismo. Ya saben que el autismo es aislarse del mundo, que inició con los estudiantes de economía en Francia y se amplió muy rápido al profesorado y que desbordó las fronteras de Francia y hoy está presente en muchos países.
Sigo la narración que hace Edward Fulbrook en su artículo El movimiento por una economía posautista, una breve historia, publicado en el Journal of Australian Political Economy en el número 50. El manifiesto inicial de los estudiantes franceses, publicado en la web, protestaba contra, primero, falta de realismo en la enseñanza de la economía; segundo, el uso incontrolado de las matemáticas y su uso como un fin en sí mismo, de lo cual ha resultado una ciencia autista perdida en mundos imaginarios. Tercero, la dominación represiva de la teoría neoclásica, y de enfoques derivados de ella en los programas de enseñanza de la economía. No solo que predominen, sino que reprimen cualquier otra corriente. Y cuarto, el estilo dogmático de enseñanza en economía que no deja espacio para el pensamiento crítico y reflexivo. Los estudiantes plantearon un pliego petitorio que argumentaba a favor de: uno, involucrarse con realidades económicas empíricas concretas; dos, priorizar la ciencia por encima del cientificismo; tres, un pluralismo de enfoques adaptados a la complejidad de los objetos económicos y a la incertidumbre que caracteriza las cuestiones económicas más importantes; cuatro, que sus profesores iniciaran reformas para rescatar la economía de su estado autista e irresponsable. El movimiento ha crecido y en cierto sentido se ha institucionalizado. Tiene su propia revista académica que se llama Real World Economics, economía de un mundo real, realmente existente. En la página web del movimiento hay otra historia del movimiento que, entre otras cosas, dice: es muy interesante porque es como cuando Marx le dice a los países del tercer mundo, que entonces no se llamaban así, de la periferia, que observaran lo que pasa en el capitalismo central, y les dice: de te fabula narratur, escucha lo que está pasando ahí, porque eso que está pasando es la historia que a ti te va a pasar. Esto que dicen los del movimiento posautista es lo que está amenazando con pasar en esta Facultad de Economía. Dice: de 1960 a la fecha, los economistas neoclásicos han bloqueado progresivamente la contratación de economistas de otras corrientes en los departamentos universitarios de economía y les han negado la oportunidad de publicar en revistas académicas. También han reducido los cursos de economía que se ofrecen a los estudiantes, han formalizado cada vez más su teoría, haciéndola progresivamente irrelevante para entender la realidad económica, y ahora incluso están eliminando la historia económica y la historia del pensamiento económico en los programas de enseñanza, materias donde los estudiantes quedarían expuestos a ideas no neoclásicas. Está muy claro, digamos, que Piketty, el movimiento posautista, tienen una visión, y si a eso añadimos el fracaso de esta ciencia económica ante la crisis, pues no es momento de profundizar en esa represión total de la teoría neoclásica, sino al contrario, es un momento de abrir las compuertas para que florezcan 100 flores, y no solo una. Y desde luego la economía política que se imparte con tanta profundidad en esta facultad es una de ellas. Mi opinión es que habría que ir más lejos, no solo mantener la economía política, estudiar a Marx a fondo, Capital, a los autores marxistas, sino abrir a enfoques centrados en la historia económica, en la historia del pensamiento económico, conocer el pensamiento de los grandes economistas, no todos marxistas, como hace Schumpeter, por ejemplo, en su libro 10 grandes economistas, de Marx a Keynes. Es lo que realmente le permite al estudiante entender cuál es la problemática que se debe enfrentar y cómo resolverla. Y si eso se estudia simultáneamente con el conocimiento de la historia económica, y uno ubica a esos autores en el momento histórico que vivieron,
puede uno entender cómo los problemas reales de su tiempo influyen en el pensamiento de los autores, y entonces la gente queda preparada. O sea, mi opinión es: no solo resistan el cambio de programas hacia la derecha, defendiendo la economía política, debe defenderse, sino tomen la iniciativa y planteen cursos más avanzados, más interdisciplina, como dice Piketty, más historia, más sociología, enriquecer, porque la ciencia económica es insuficiente para entender los problemas de nuestro mundo. Bueno, espero que esta pequeña charla sirva para fortalecer las convicciones que sé que todos, o casi todos los que están presentes, tienen, de que tenemos que tener una educación crítica y reflexiva en materia de pensamiento económico, y abrir la economía a otras disciplinas, porque las cajitas disciplinarias son una jaula de la que tenemos que salir. Gracias. Gracias, Julio. A continuación, el profesor Luis Arizmendi. El profesor Luis Arizmendi es director de la revista internacional Mundo Siglo XXI. Ha traducido del inglés, el italiano y el portugués ensayos de autores como Wallerstein, Chomsky, Marcus, Alvater, Chossudovsky, entre muchos otros. Ha sido invitado a impartir conferencias magistrales internacionales, entre otras por la Universidad Bharatisadan de India, Flaxo, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Universidad Central de Ecuador, la Universidad de Barcelona, la Universidad Nacional Experimental de Guyana y la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad Mayor de San Simón en Bolivia, diversas facultades de la UNAM, múltiples universidades de la República Mexicana y escuelas superiores del IPN. Miembro del Consejo de Arbitraje de diversas revistas, entre ellas Problemas del Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Mexican Studies de la Universidad de California, coordinador de los libros Crisis Global y Encrucijadas Civilizatorias, Fundación Eberto Castillo, Impacto y Trascendencia de la obra de Bolívar Echeverría en América Latina en el siglo XX, en el siglo XXI, Ecuador, de próxima publicación, y Horizontes de la Vuelta de Siglo, del CIECAS-IPN, México 2011. Coautor de libros como lo son Nuestra América y Estados Unidos, Desafíos del siglo XXI, coeditado por el Centro Internacional de Información Estratégica y Prospectiva de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y la Universidad Central de Ecuador, 2013. Bolívar Echeverría, Crítica e Interpretación, UNAM, 2012. Para comprender la crisis capitalista mundial actual, de 2011. Reflexiones del desarrollo local sostenible, UAM, 2011. Pobreza, Concepciones, Medición y Programa, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 2010, entre otros. En Venezuela se filmó para la Universidad Bolivariana en 2010 su exposición La teoría de la crisis como fundamento de la estructura lógica del capital. En 2013 se publicó en la revista Búsqueda en Bolivia su ensayo Los desafíos de las ciudades latinoamericanas en la vuelta de siglo. De próxima publicación y sus ensayos Los claroscuros de la nueva lectura del capital en Alemania y Latinoamérica en el marco de la crisis epocal del capitalismo, que será publicado la próximas fechas en el libro Global Capitalist Crisis and Aftermath, coordinado por Pérez Boringlu y editado en Inglaterra por Asgard. Entonces, profesor. Discutir desde la Facultad de Economía el cambio del plan de estudios obliga a tener que hacer una reflexión, digamos así, circular, porque la formación de los economistas, o digamos más ampliamente, lo que está en juego con la transformación de la educación universitaria en el México del siglo XXI es un problema en sí mismo económico. A la hora de discutir las transformaciones de la educación en la Facultad de Economía hay que abordar el problema desde una perspectiva económica. Y si uno lo hace así, entonces me parece que la perspectiva se abre. Y lo primero que emerge
es que en general nuestro país se encuentra en complejos tiempos de transición. México se ha convertido lamentablemente en prototipo de una nueva forma de subordinación centro-periferia. Julio Urbini y yo le hemos llamado subordinación global. Yo llamo subordinación global a una forma de subordinación que se ejerce sobre las naciones periféricas cuando el capital transnacional controla los núcleos estratégicos de los sectores económicos. En el sector 1, productor de medios de producción, el núcleo es la generación de tecnología y los recursos naturales estratégicos. En el sector 2, productor de medios de consumo, el núcleo es la producción de alimentos. En el sector 3, servicios vistos ampliamente, el núcleo sería no solo el servicio financiero, sino también los servicios educativos. Y esto incluiría no solo a las universidades privadas, por supuesto a las públicas. Lo que ha pasado con México a partir del TLC es extremadamente grave. Y las reformas que se han aprobado recientemente en nuestro país son muy delicadas. Han llevado muy lejos la forma de subordinación global centro-periferia. La subordinación sobre los recursos energéticos de México es como nunca. Se ha entregado el control de las reservas energéticas al capital transnacional como nunca. La dependencia alimentaria de México es como nunca. El país cuna del maíz tiene una dependencia alimentaria absolutamente artificial. Abajo, desfinanciamiento estratégico del campo, arriba, apertura a la importación de alimentos ante todo Estados Unidos. Y para acabarla, maíz transgénico. En lo que se refiere al núcleo del sector 3, es lo mismo. Pese a Porapoa, tenemos 4 décadas de impacto regresivo sobre el desarrollo económico nacional y una banca fundamentalmente transnacional. Banamex, que Banamex solo tiene el título, es una sucursal de Citigroup. Y en lo que se refiere a las transformaciones de la educación superior, es muy claro el proyecto del capitalismo mexicano. La juventud mexicana se ofrece como fuerza de trabajo barata al capital mexicano. En México, 1.7 aproximadamente de cada 10 jóvenes en edad de cursar la educación superior entran a la universidad. 3 más o menos entran a las escuelas universitarias, tomando en cuenta a las escuelas privadas. A principios de los 90, ni el 10% de la matrícula general estaba en las 10 escuelas privadas. Ahora está más o menos el 50%. O sea, en México, de cada 10 jóvenes en edad de cursar la educación superior, 1.7 entran a las escuelas públicas. Casi nadie. En la Cámara de Diputados le llamaba a esto un amigo diputado una auténtica masacre educativa. No es que no haya recursos en México. El proyecto del capitalismo mexicano es muy claro. La apertura de la juventud mexicana como una fuerza de trabajo extremadamente barata. Y no basta. Luego, si la gente entra a las escuelas, el punto se vuelve cómo se va rápido. Si uno piensa desde esta óptica de la subordinación global, el impacto sobre las universidades y las escuelas superiores, entonces se puede entender qué es lo que está pasando. Son fundamentalmente 3 los riesgos de esas ofensivas. El primero, la reducción de las carreras. Hay documentos del Banco Mundial en los que el Banco Mundial plantea que para 2020 las carreras deben durar 3 años. El objetivo es muy claro: reducir el gasto por estudiante. Ahora sucede que en un tiempo en el cual el mundo es más complejo, hay que estudiar menos, porque lo que está en juego es no generar mejores condiciones para el ingreso salarial de los jóvenes. Lo que está en juego es abaratar la fuerza de trabajo, abaratar el costo por estudiante. De por sí no entra casi nadie, y luego más bien, adiós. A ver cómo se va. En otras universidades, especialmente en un lugar como el Politécnico, esto se nota. La carrera de economía dura 4 años y medio. Y aquí se planteaba hace al menos algunos años que la carrera debía durar 4 años. Espero que ese proyecto ya no esté actualmente. Pero el proyecto del Banco Mundial es ese, número 1. Número 2, no solo el riesgo está en la reducción en los tiempos de formación, donde el objetivo claramente es neoliberal, reducir el gasto por estudiante, sino que además lo que está en juego es una transformación en la perspectiva cualitativa, en la perspectiva de la formación profesional. El plan de estudios con el cual se forman actualmente los economistas en la Facultad de Economía carece de un montón de materias que antes existían. Aquí teníamos uno de los principales especialistas en el campo de México. En la Facultad de Economía
se forman los economistas sin saber de economía agrícola. En la época de la peor crisis alimentaria en el mundo, en la época de una de las más agudas crisis en el campo mexicano, los economistas no saben de economía agrícola. No hay materias para discutir de manera temática la relación entre economía y salud. No hay materias para discutir de manera temática la relación entre economía y derecho en la época de las patentes y la ofensiva de las transnacionales. Una gran cantidad de temáticas de primer orden del siglo XXI no están presentes. Materias que antes existían no están y quedan esenciales. En la época de la ofensiva contra el dominio de los recursos naturales estratégicos, la materia de geografía no existe. Economistas que no saben de geografía. Lo que está en juego ahí no es saber dónde está Timbuktu. Lo que está en juego ahí es saber en qué consiste la relación entre los recursos naturales estratégicos y la economía mundial. O sea, los fundamentos de la economía y la geopolítica planetaria. No hay estudio de geografía económica. Economistas que no saben de geografía, ¿de qué no estamos hablando? Economistas que no saben de demografía. Les encantan los modelitos matemáticos, sin saber de qué tamaño es la población, de qué cantidad de alimentos estamos hablando, de qué cantidad de vivienda, de qué cantidad de agua, de qué estamos hablando. Es lo que decía Julio, la economía convencional es autista, porque está clavada en sus modelos matemáticos al margen de la realidad. Entonces, es muy delicado que haya una transformación en la dimensión cualitativa de la fuerza de trabajo de los economistas, generando regresiones. Ya el plan actual, ya tiene varios años funcionando, es un retroceso respecto al plan anterior. En esta facultad, cambio del plan de estudios para introducir la enseñanza de la crítica de la economía política como eje de la carrera, al menos como uno de los ejes de la carrera, sucedió en 1974 y fue resultado del movimiento estudiantil. No vino de arriba para abajo, fue de abajo hacia arriba. 3 años después se modificó el plan de estudios de la Escuela Superior de Economía del Politécnico y a partir de ahí cambiaron los planes de estudio del país y tuvo consecuencias internacionales en América Latina. La enseñanza de la crítica de la economía política en esta facultad tuvo consecuencias nacionales e internacionales. Lo que ha venido después han sido regresiones. Esperemos que ahora nos quieran reducir los cursos de crítica de la economía política. Pero no nada más está en juego la reducción de los tiempos de las carreras en el proyecto del Banco Mundial. No nada más ha estado en juego los proyectos por modificar las perspectivas en la formación de la fuerza de trabajo para hacerla cada vez más una fuerza de trabajo despolitizada. Una perla que no debo dejar de lado es que actualmente en México, con las transformaciones en la educación desde primaria hasta la universidad, el tiempo promedio para tener información sobre la historia prehispánica son 14 minutos. Después de la revuelta zapatista, que los jóvenes no sepan de la historia prehispánica de México. Claramente lo que está en juego es generar un efecto de desculturación social. Pero además hay un tercer efecto que consiste en generar eso de las salidas laterales, con el pretexto de que los jóvenes entran en la carrera y más bien necesitan poder irse pronto, porque hay que incorporarlos al mercado de trabajo. Lo que se abandona es el compromiso de tener que garantizar ofrecer carreras completas. Porque las salidas laterales, con el pretexto de asumir los jóvenes, más bien lo que está escondiendo es que se debiera garantizar que la juventud mexicana tuviera licenciaturas completas. Y no solo, sino condiciones mucho más adecuadas para poder entrar a las maestrías y al doctorado. Un país que tiene una fuerza de trabajo altamente calificada es un país que tiene una juventud que puede funcionar como fuerza de arrastre para su desarrollo tecnológico y económico nacional. El proyecto fundacional de la UNAM, Por mi raza hablará el espíritu, es un proyecto comprometido con el desarrollo económico y social del país. Es un proyecto nacionalista. Y entonces, al verlo desde esta perspectiva, aparecen los 3 principales problemas que la subordinación global ha estado generando en México para modificar la educación universitaria superior: reducción de las carreras, modificación de las perspectivas y salidas laterales. No está claro, porque no se ha planteado abiertamente de qué estamos hablando en la transformación del plan de estudios de la Facultad de Economía. Si va a haber o no reducción de la carrera, si va a haber o no reducción de las materias de economía política, si va a haber o no salidas laterales, no está claro. Este es uno de los problemas más graves.
porque la comunidad estudiantil y docente debiera intervenir en el diseño del plan final de la Facultad de Economía, y no se está un diseño que se hace en una comisión en el Consejo Técnico al margen de la comunidad. Entonces, visto desde esta perspectiva, lo que acabo de hacer es un ejercicio de leer las transformaciones de la educación superior desde la crítica de la economía política. Visto desde esta perspectiva, habría que agregar: en nuestro tiempo, para la formación del economista universitario del siglo XXI, es esencial la formación actualizada en la crítica de la economía política. Estamos en el tiempo de la peor crisis en la historia del capitalismo. La larga depresión de finales del siglo XIX, la gran depresión de 1929-44, la tercera gran crisis del 71 al 95, variando más o menos para cada país según se recuperó el crecimiento del PIB. Son tres grandes crisis que jamás adquirieron esta dimensión. No solo geohistórica, la primera fue europea, la segunda intercontinental, la primera fue mundial y esta es la primera mundial. No solo se diferencian esta de las anteriores porque es la primera crisis mundial, se diferencian por sus alcances. Mundialización de la pobreza nueva planetaria se volvió mundial en la vuelta de siglo, por eso le empezó a medir el Banco Mundial que nunca le había medido. La crisis alimentaria más grave en la historia, no de la modernidad, de la humanidad, cuando tenemos una economía mundial capaz de producir alimentos para todos. La crisis ambiental más grave en la historia de la humanidad, con consecuencias cada vez más graves. Los cálculos que hacíamos a finales del siglo XX se quedaron cortos. Las cosas van peor con la marcha que tienen. Ya explotó la crisis financiera global en 2007-2008, se les cayó la idea de la Belle Époque. La idea de que el final del siglo XIX fue la bella época y que el auge había llegado para quedarse, se repitió al final del siglo XX cuando empezamos a hablar de que la informática había creado una nueva bella época, no solo para Estados Unidos, sino para la economía mundial, que había llegado para quedarse. En 2007-2008, bienvenidos al siglo XXI, no solo crisis financiera global, sino la crisis que detona la nueva crisis de sobreproducción planetaria. Jamás una crisis tan compleja. Todos los discursos de la economía convencional están hechos pedazos. Todas las promesas de que se seguían recetas de esta manera o de aquella otra manera, de esta perspectiva o de aquella otra de la economía convencional, todo iba a ser economía de crecimiento y progreso, están hechas pedazos. El capitalismo del siglo XXI le está diciendo adiós al estado de bienestar. Es un capitalismo que está asumiendo la multiplicación de la pobreza, la multiplicación del hambre, la multiplicación de los heridos y los muertos. Es una nueva forma de capitalismo. Y la única región del mundo en la que se construyen alternativas es América Latina. En este contexto, la formación del economista universitario en la UNAM debe asumir su compromiso con la nación. Debe asumir su compromiso con el siglo XXI. El economista del siglo XXI en la UNAM tiene que ser un economista formado críticamente. El capital está de regreso en el debate internacional. Se están haciendo libros muy importantes sobre el capital. En Alemania está en curso la edición actual, la tercera fase de la edición completa de las obras de Marx y Engels. Está la discusión sobre el capital calientita en Alemania. Se están haciendo libros muy importantes sobre el capital en Francia, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos. En Estados Unidos el debate sobre el pensamiento crítico está renaciendo de una manera muy fértil. El capital está de regreso porque la crisis mundial nos puso de regreso. Y en este contexto, lo que está en juego no solo es el desafío científico de cómo descifrar la crisis más grave de la historia del capitalismo. Lo que está en juego para los economistas además es tener investigación aplicada sobre México, de las consecuencias de los impactos de la crisis en su país, y desde ahí apertura de los diferentes espacios en los cuales se puede intervenir la decisión de política estratégica alternativa. Economía y derecho, economía agrícola, economía y tecnología, economía de la salud, economía y migración, economía ambiental, una multiplicidad de temas esenciales de debates en los congresos, en la Cámara de Diputados. Ahora que se han venido abajo múltiples paraestatales, que eran los espacios fundamentales del ejercicio de la carrera, sigue habiendo muchos espacios importantes para el ejercicio de la carrera, pero hay que abrir adecuadamente el abanico. Y no nada más hay que abrir el abanico, dar una formación más fuerte con una perspectiva plural para poder ejercer en diferentes líneas, sino además hay que hacerlo de manera tal que se pueda entrar en el debate de políticas estratégicas alternativas. Julio se ha encargado de producir el método de visión de aprendizaje más avanzado, digo yo, no en México, sino en América Latina, y no lo digo porque sea enemigo. Armando tiene su propia discusión sobre economía agrícola.
propuestas sobre política estratégica para el campo. Aquí nosotros tenemos una cosa sobre el capital con consecuencias de política estratégica para muchas dimensiones. Es fundamental que el economista universitario del siglo XXI tenga una formación seria en el capital. En la época de la crisis más grave en la historia del capitalismo, los economistas mexicanos tienen que ser formados para entender lo que pasa en la economía mexicana con compromiso nacionalista, con compromiso para abrir mayores posibilidades de creación del mercado laboral, y ahí el capital sí puede abrir perspectiva, porque abre perspectiva para el debate de política estratégica frente a la crisis del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación, Víctor Flores Olea, que es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la que fue director entre 1970 y 1975, fue embajador en la Unión Soviética de 1975 a 1976, subsecretario de Cultura en la Secretaría de Educación Pública 1977-1978, vicepresidente de la Comisión de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO en 1977, representante de México ante la UNESCO 1978-1982, subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores 1982-1988, primer presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, 1988-1992, y representante de México ante la ONU, 1994. Es articulista en La Jornada. A su paso por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, como profesor y director de la misma, inició una apertura teórica internacional convocando a figuras intelectuales de la época con el objeto de discutir los problemas más importantes de ese tiempo. Herbert Marcuse, Lucien Goldman, André Gorz, Lucio Coletti, Roald Mills, Serge Mallet, Humberto Cerroni, Eric Fromm, Jean Wall, Leszek Kolakowski, Maurice Duverger, Karel Kosik, Ralph Miliband, Eric Hobsbawm, Rosana Rosanda, Karol István Metzaros y muchos otros estuvieron presentes en las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en los tiempos de la dirección de Víctor Flores Olea o de su coordinación de las actividades internacionales de la misma. Entre sus obras se encuentran Crítica de la Globalidad, Fondo de Cultura, México 1998, Tiempos de Abandono y Esperanza, Siglo XXI, México 2004, La Crisis de las Utopías, Antropos 2010. Muchas gracias, profesor. Gracias por esta presentación y gracias por la invitación en un momento tan importante en la Facultad de Economía, en que se está jugando su destino en más de un sentido, puesto que están discutiendo los cambios o no de los planes. Nosotros insistimos en que la presencia del pensamiento crítico es fundamental para la formación de los economistas, para la comprensión cabal de los fenómenos que rodean a ustedes más inmediatamente por ser profesionistas en el área, pero que afectan a toda la población, inciden en todas las actividades humanas, culturales, tipo cívico, universitarias, tienen que ver con el tipo de consumo, con el tipo de vida, con el tipo de, en una palabra, de existencia que se lleva a cabo en cada época, en nuestra época. En un sentido, digamos, para los economistas de hoy es de una claridad impresionante la catástrofe,
las causas de los fracasos y de las crisis que estamos viviendo. Ustedes están viviendo entre datos duros su carrera de economistas, de observadores y de trabajo teórico. Se ha acrecentado, si ven todos los cuadros estadísticos, se ha acrecentado la pobreza y la desigualdad. Hay un conflicto social multiplicado. Hay un empobrecimiento también cada vez mayor y la riqueza que se concentra en unas cuantas manos, además a nivel mundial, resulta una globalización que confirma, entre otras cosas, los dominos imperialistas y colonialistas que se proclamaban como desaparecidos en nuestra época. No, han reaparecido con otras formas y otras fórmulas, con otros métodos, pero el imperialismo y el colonialismo siguen plenamente vigentes. La finalidad del pensamiento crítico, que es fundamental en todas las ciencias sociales y no solamente en la economía, es, digamos, doble. Primero, encontrar las causas profundas de la situación que se segundo, encontrar los caminos de la solución de este conflicto. Y en esto el pensamiento de Marx fue absolutamente clave en la historia de la filosofía y de la ciencia de los últimos 150 años cuando menos. Y en ese sentido podemos decir que el marxismo, que la obra de Marx es más vigente que nunca, porque así como hizo un análisis del capital en su tiempo, con plena objetividad y obteniendo datos duros, hoy no se puede explicar profundamente, es decir, críticamente, la crisis que estamos viviendo, si no es por la obra de Marx, en más de un sentido. Y podemos decir también que esas verdades que encontramos en la reflexión como derivados de la obra de Marx son las razones profundas, más válidas que nunca, podemos decir, del panorama de la desolación social, y que, pero con una virtud más de la obra de Marx, que encuentra los caminos de su solución. Él plantea, es verdad, que es el proletariado, este grupo específico de la sociedad humana, la que va a corregir a través de una revolución justamente de carácter proletario las grandes aberraciones, contradicciones e injusticias de cada tiempo. Tal vez haya que decirlo, es una de las partes actualmente más útiles de la obra de Marx, porque ya no existe el proletariado industrial como único bloque de oposición, sino este se ha expandido en un sentido extraordinariamente. Nos encontramos no solo con la oposición del proletariado, con la oposición a la situación imperante del proletariado, sino que con multitud de movimientos sociales que se oponen a veces a aspectos parciales, otras veces aspectos globales
de la situación imperante. El hecho profundo es que la situación económica actual, que está fundada, como dice Laura Marx, en la explotación, en un apoderamiento del valor de cambio sin límites, que produce alienación, que contamina todos los aspectos de la vida social, que invade la cultura y que determina también la estructura de los poderes vigentes, está en última instancia destruyendo al medio ambiente, a la atmósfera misma, es decir, en definitiva a nuestro hábitat último, a nuestro planeta, de una manera sin límites. Se ha discutido mucho si la destrucción ambiental es un producto natural, es una evolución autónoma de la naturaleza. Pues bien, se ha probado de una manera irrecusable que la destrucción del medio ambiente es un producto del hombre, es un producto, digamos, multiplicado en los últimos 150 años por la revolución industrial y por la revolución tecnológica. El hambre, digamos, por la acumulación, el deseo, la vocación de acumulación de los capitalistas o del capitalismo realimenta o retroalimenta esta destrucción de la naturaleza o del hábitat social de una manera intensiva que no parece tener límites. Esto es, digamos, uno de los aspectos, creo que se subraya más como partes esenciales del marxismo teórico del pensamiento crítico. Hay un artículo reciente de Elmar Albatner, que es un economista y profesor de ciencia política de la Universidad Abierta de Berlín, publicado recientemente en la revista Mundo Siglo XXI del Instituto Politécnico Nacional, que dirige nuestro amigo Luis Armendáriz, aquí presente, que es una de las síntesis más apretadas por las extraordinarias por la inteligencia, como está el texto sobre las características fundamentales del pensamiento crítico. Ojalá puedan hacerse de este texto, yo no sé si está en internet, en la web también, con este título de su blog, es decir, bajo el rubro del Mundo Siglo XXI, el capital y el capitaloceno, se llama el artículo de Elmar Albatner. Lo recomiendo muy vivamente porque es realmente un artículo extraordinario sobre la importancia del pensamiento crítico como modelo, como camino teórico para descubrir verdades profundas en el proceso económico actual, y no solamente eso, sino para encontrar sus debilidades, sus contradicciones, sus fuerzas de oposición que surgen permanentemente y que ojalá puedan fortalecerse lo más posible. Albatner, entre otras cosas, nos dicen que del subtítulo del libro
capital, que lleva por nombre Capital, que es la crítica, la economía política, habría que retener sobre todo el concepto de crítica, porque es, en primer lugar, la elucidación, la aclaración de todos los términos en que está fundada la economía, la ciencia económica. Es decir, es una crítica inmanente, podemos decir, una retorsión crítica. En segundo lugar, es una crítica de las diversas escuelas y corrientes de la disciplina. Y aquí ya toda la importancia de pasar revista a la obra de otros autores, pero también una mirada crítica. Y en tercer lugar, es un esfuerzo, este pensamiento crítico, tal como lo plantea el doctor Marx, para llegar a una crítica práctica y a una crítica práctica y una práctica crítica. Aquí llega a las consecuencias de cuáles son los elementos contradictorios que políticamente pueden hacer frente a la situación de explotación rampante, de destrucción de la sociedad a que ha llegado el capitalismo actual, sobre todo en su fase actual, neoliberal y globalizada, de globalización neoliberal. Yo creo que todos estos elementos son extraordinariamente importantes para la discusión del nuevo plan de estudio de cualquier plantel de ciencias sociales, no solo aplicada a la economía, sino de ciencias sociales en general. El propio Alvater en un momento critica como síntesis de lo que dice una frase del actual Papa Francisco que dice: esa economía mata, es decir, la estructura, los procedimientos de la economía neoliberal globalizada actual son aniquiladores para el ser humano, tal vez como nunca, y en primer lugar por ser aniquiladores también de nuestro hábitat natural, que es el planeta mismo en que vivimos. Para Marx, la fuerza redentora fundamental del capitalismo, decíamos, es el proletariado. Eso habría que hablarlo hoy con más profundidad. Pero obviamente encontramos vastos sectores de una sociedad insatisfecha frente a un capitalismo que muestra en cada punto la voracidad que vemos. Para ver muy lejos, México se ha convertido ya en una especie de punto de referencia, de ejemplo muy claro de esta voracidad del capitalismo, con las privatizaciones de marcha, con una serie de medidas que nos ponen al borde del abismo. Todavía ayer, para redondear la faena, se presenta algo que siempre había rechazado por motivos profundos la política internacional mexicana, y que es la participación en las llamadas fuerzas de paz de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque esto es participar en realidad en la política internacional de dominación de los Estados Unidos, que son los que determinan cuáles son los puntos
a participar y a intervenir. Es una política francamente intervencionista, porque está no en manos de Naciones Unidas en abstracto, sino en concreto en manos de Estados Unidos, que en ese sentido manejan a la ONU y manejan a la OTAN. Eso es lo que significa realmente nuestra participación en estas misiones pretendidas de paz. Vemos pues que hay un conjunto de elementos que subrayan, que muestran el profundo abismo destructor entre una sociedad, digamos, de civilización y de desarrollo real, y un capitalismo que por su hambre de ganancias, que produce efectos políticos muy graves, como es la concentración de la riqueza cada vez en pocas manos, y la toma de decisiones de esos grupos sobrecapitalizados que ya intervienen, determinan también en la toma de decisiones de la política. Es decir, no solo es un proceso económico particular, sino que es un proceso que lleva a la determinación de la política con extraordinarias consecuencias para todas las regiones del mundo, para todas las poblaciones y sociedades del planeta. Pues bien, estos son algunos de los retos con los que se enfrentan los jóvenes estudiantes de la universidad en general, de los centros de estudio, ustedes como economistas en particular. ¿De qué se trata la economía? No crítica, simplemente es una narrativa que es elogiosa y que es de una retórica particularmente ridícula para ensalzar los éxitos que se tienen con tal o cual medida, que no analizan las consecuencias ni anteriores ni posteriores. Tienen un gran reto ante ustedes que van a cumplir. El hecho de que estemos en un salón como este Xochimilco, que es el salón, el aula de la disidencia, ya muestra la capacidad que tienen de disentir frente a un aparato de funcionamiento que trabaja solo por inercia. Utilicen el pensamiento crítico, sean creativos, sean además valientes y decididos para sacar adelante sus posturas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya para cerrar la mesa, tenemos a Armando Bartra, doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural Maya, director del suplemento La Jornada del Campo, del diario La Jornada, autor de 18 libros del año 2000 en adelante, entre ellos El Capital en su laberinto,
de la renta de la tierra a la renta de la vida, El hombre de hierro, límites sociales y naturales del capital, Zapatismo con vista al mar, el socialismo maya de Yucatán, para leer en libertad, Campesindios, aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado, Tiempos de mitos y carnaval, Indios, campesinos, revoluciones, de Felipe Carrillo Puerto a Evo Morales, Hambre, Carnaval, dos miradas a la crisis de la modernidad, Haciendo Milpa, diversificar y especializar, estrategias de organización campesinas, Ciudad de México 2014, más de 50 contribuciones como autor a libros colectivos, entre ellas Crisis civilizatoria y superación del capitalismo, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Tenemos los cafeticultores y el maíz, la racionalidad socioeconómica de los campesinos y productores del café y sus respuestas a la crisis alimentaria, la crisis alimentaria mundial, impacto sobre el campo mexicano, izquierda social e izquierda política en los tiempos de la revolución hecha gobierno, después de la revolución, 5 ensayos, Sur Profundo, el sureste mexicano, crisis y restos, que está editado por la Cámara de Diputados, y el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, Juan Pablos, en la Ciudad de México 2013. Más de 80 artículos en revistas especializadas desde el año 2000. Demos la bienvenida al profesor Armando Vargas. Bueno, buenos días, y trataré de ir más o menos al grano porque se acerca la hora de comer y van a empezar a desertar si no me apuro. En primer lugar, me hubiera gustado que me presentaran de otra manera. Hay algo, de ninguna manera es una crítica, pero me hubiera gustado que dijeran que hace 40 años yo en esta no facultad, era la Escuela Nacional, era yo maestro de economía, aunque no soy economista, y mi materia era un seminario de capital. Estudiábamos y acompañábamos a los estudiantes en la lectura del Capital, los 3 tomos del Capital. El Capital es, además de mi ingreso a esta escuela, ahora facultad, el libro de economía más largo que yo he leído completo. No es poca cosa, y por lo tanto seguiré hablando del Capital, que hablaré de él ahora aquí con ustedes. Debo decir también, en nombre de lo empírico, en nombre de bajar a la realidad y de conocer los datos concretos y los números y las muertes y las vidas que implica esta economía que criticamos a veces de manera puramente conceptual, que inmediatamente después del seminario de Capital estuve trabajando en un seminario de la cuestión agraria, en donde precisamente el fuerte eran no solo los conceptos, sino su base empírica. Entonces, esta es mi carta de presentación, por la que yo quisiera, para que les pueda exponer 10 tesis en torno a por qué es vigente el libro del Capital, la crítica de la economía política que escribe Carlos Marx hace casi un siglo y medio. En primer lugar, el Capital es una crítica de la economía política, no una crítica integral de las sociedades modernas. El Capital no es historia, aunque hay reflexiones históricas. El Capital no es sociología, aunque hay reflexiones sociológicas. El Capital no es análisis político ni del Estado, no es antropología, mucho menos. El Capital es eso, una crítica de la economía política. Pero mientras vivamos en una economía mundo, para usar aquí la referencia de un historiador que no economista, Emmanuel Wallerstein, mientras vivamos en una economía mundo, es decir, en un sistema mundo donde la producción y distribución mercantil de los bienes se erige en sujeto automático de la producción social, mientras vivamos en un modo de producción, no todos han tenido la desgracia de vivir en modos de producción, se han vivido en sociedades injustas, sociedades desiguales, sociedades predadoras, pero no una sociedad que se caracteriza por ser un modo económico de producción. La maldición de la economía como presidente y máximo mandatario del orden social en el que vivimos es solamente la nuestra. Mientras vivamos pues en una sociedad como la capitalista, que es una sociedad donde la economía se transforma en el sujeto automático, entonces la crítica de la economía política será no todo, pero sí la clave, la llave para comprender el mundo en que vivimos. Y creo, sigo pensando, que como visión de conjunto, y diríamos como ciencia económica básica, si es que tal cosa existe, porque también hay trabajos aplicados y de historia, el Capital sigue siendo, el libro de Marx sigue siendo un trabajo fundamental.
Tesis 2. El capitalismo es un sistema cruzado por contradicciones internas y externas. De las externas me ocuparé al final de estas 10 tesis. Y por tanto es un orden transitorio en un sentido estructural. Puede acabar por otras razones, puede acabar por razones políticas, puede ser cuestionado socialmente, pero es, al parecer, un sistema económicamente hablando, un sistema estructuralmente hablando contradictorio. Y estas contradicciones son de índole, dicen algunos, antagónico y por lo tanto, en efecto, estaría condenado a su desaparición por razones internas, por razones de sus propias contradicciones económicas, con una ayudadita del proletariado, según se pensaba en otro momento. Pero esta aproximación conceptual al capitalismo tiene que ser entonces forzosamente una crítica, no una teoría del capitalismo, sino una crítica al capitalismo. Y de algún modo, en efecto, Smith, pero sobre todo quizás Ricardo, Malthus, sin duda, hacían una crítica del capitalismo y no solo una explicación de cómo es que ese sistema funciona. No una crítica moral, y no porque el capitalismo no se merezca una descalificación moral y política, sino una crítica que atente o que, digamos, ponga de manifiesto el carácter contradictorio, antagónico, el carácter crítico de su base económica, de sus contradicciones internas de carácter estructural. Y de eso se ocupa el capital, nada más y nada menos. 3. El capital de Marx no es, y aquí quisiera ser polémico, no es un análisis del capitalismo que opere separando las partes de un todo empírico, como suponemos que es un análisis. Descomponemos una realidad compleja, empírica, una totalidad que hemos delimitado en sus elementos constitutivos, quizás en sus elementos simples. Algunos piensan que esto es factible, y a partir de esto logramos entender cómo es que funciona. Luego lo de Marx es un modelo, y si no les parece, pues entonces vamos por otro lado, porque la obra de Marx es eso, es un modelo, no un modelo matemático, aunque es un modelo con todo el fundamento matemático que la poca matemática que Marx sabía le permitía incorporar, pero es un modelo lógico, para cuya construcción Marx recabó y procesó una gran cantidad de información factual. Solo alguien